¿Cómo están? Feliz día de resurrección, día de Pascuas. Primera de Corintios 15, del 1 al 8, el apóstol San Pablo escribe y dice: Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro, después a los 12, luego apareció a más de 500 hombres a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Me sorprende cuánta gente cree o trata de convencer a sus hijos que esta es una temporada de los huevos de Pascua, que hay conejos que ponen huevos, pero se resisten a creer que un hombre llamado Jesús murió y se levantó de nuevo de la tumba, que resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Mira, no estoy aquí yo hoy para demostrar o tratar de convencerte que había un Jesús, que Él murió, que resucitó. Porque la verdad es que si el mundo cree en un conejito que pone huevos o en un hombre gordo que vuela en un trineo, no necesito probarles que hubo alguien llamado Jesús, que murió en la cruz, pero que resucitó de entre los muertos. La historia no solo ha dado ya respuesta suficiente acerca de su resurrección, sino que también hay una gran cantidad de personas, entre las cuales me incluyo, que hemos experimentado, que hemos sentido y que albergamos a Jesucristo en nuestras vidas. Lo que sí quiero hacer hoy es declararte que independientemente de lo que creas, el hecho es que Jesús está vivo y bien vivo. Él no es un producto de mi imaginación, una linda historia de un cuento de hadas o simplemente un maestro del pasado. Jesús es real, Él es poderoso y Él está operando entre nosotros, inclusive ahora mismo. Desde el comienzo de la palabra hasta la época de la cruz del Calvario, en medio de todo el transcurrir del relato de la palabra de Dios, todo apuntó a su muerte, a la sepultura y a su resurrección. Todo, desde su resurrección hasta el libro de Apocalipsis, nos señala la salvación a través de su resurrección y lo que será de nosotros si recibimos o no el evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Relatos. Nació en un pueblo oscuro, hijo de una mujer campesina. Creció en otro pueblo oscuro donde trabajó en una tienda de carpinteros hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante. Nunca tuvo una familia, ni tenía una casa, nunca puso un pie dentro de una gran ciudad, nunca viajó a más de 300 kilómetros del lugar donde nació, nunca escribió un libro, ni ocupó una oficina, no hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a la grandeza humana. Cuando todavía era joven, la marea de la opinión popular se volvió en su contra. Sus mismos amigos le abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y pasó por la burla de un juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Y mientras moría, sus verdugos apostaron por la única propiedad que tenía, su abrigo. Cuando murió, fue puesto en un sepulcro prestado. Pero han pasado más de 20 siglos y aún hoy Jesús es la figura central de la historia para gran parte de la raza humana. Todos los ejércitos que alguna vez
han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que alguna vez se sentaron y todos los reyes que alguna vez reinaron juntos, no han impactado la vida del ser humano en esta tierra tan poderosa como la vida de Jesús. Por eso te digo hoy que la vida de Jesús ha afectado, ha impactado al mundo de manera demasiado numerosas para poder comprenderlas plenamente. Independientemente de que alguien pueda pensar personalmente o creer en él, Jesús de Nazaret ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental durante más de 20 siglos. Si fuera posible con algún tipo de superimán sacar de esa historia cada trozo de metal que lleva al menos un rostro del nombre de Jesús, ¿qué quedaría? Es desde su nacimiento que la mayoría de la raza humana data su calendario. Es por su nombre que millones maldicen y en su nombre que millones oran. Jesús, a través de los siglos, como escribió Jaroslav Pelikan, en este mundo de búsqueda ansiosa de salvación, la predicación del cristianismo se abrió paso. Mucho antes de que hubiera logrado su triunfo final por una impresionante filosofía de religión, su éxito ya estaba asegurado por el hecho que prometió y ofreció la salvación, una característica en la que superó a todas las demás religiones, según Harnack en su libro Misión y Expansión. En el primer libro de la Biblia, Génesis, Jesús aparece cuando el pecado nace en un mundo perfecto. Capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá la cabeza, y tú la herirás en el talón. El libro de Éxodos, el segundo libro de la Biblia, capítulo 15, cuenta la historia del pueblo de Dios que escapó de la esclavitud de Egipto. Esto era un tipo de pecado. Llegaron al Mar Rojo con su pasado a cuestas. El ejército egipcio los perseguía para llevarlos de vuelta a Egipto como esclavos, de espaldas al mar, perseguidos por el ejército más poderoso de su época. Dios interviene y separa las aguas del mar y cruzaron en tierra firme hacia el otro lado. El Mar Rojo era un tipo de sepultura de Cristo y nuestro bautismo. El enemigo, el pecado, el diablo se ahogó en el Mar Rojo cuando estaba a punto de capturar al pueblo de Dios. Cuando yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo por todos mis pecados, la misma sangre de Jesucristo ahoga a los enemigos de mi alma. Primera de Corintios 10, del 1 al 3 dice: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Entonces, así como el agua salvó a Noé y a su familia mientras flotaban en el arca, también el agua nos salva hoy al ser bautizados en el nombre de Jesucristo. San Pedro, escribiendo la primera epístola, capítulo 3, del 20 al 21, dice que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo, que corresponde a esta figura, dice el versículo 21, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, los salvos, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento cuando Jesús apareció. Dice Mateo 3, del 13 al 15,
Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Que él debía cumplir todo aquello que había venido a hacer. Esto es a través de su muerte, sepultura y resurrección para liberarnos de nuestro pasado. No es que vamos a ser simplemente mejores personas de lo que éramos antes. No. Eso es tratar de poner vino nuevo en odres viejos. Es tratar de poner remiendo en una tela antigua. Y si esa es nuestra experiencia en el pasado, quiero decirte algo hoy: no tuviste la experiencia real. Porque es más que una resolución de año nuevo. Es más que un simple viejo hábito que tratamos de romper. Es más que una simple casa antigua que tratamos de renovar en vez de derribarla y empezar de vuelta. En lugar de tratar de remodelar una vieja casa, es echarla abajo, enterrarla bajo el Mar Rojo y construir una nueva casa, una nueva criatura. Por eso la palabra dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Toda la historia de la humanidad dependía de este evento. La cruz no es una manera más bonita para morir. No es para las celebridades de hoy. No tiene ningún glamour. Él estaba abierto, expuesto, ensangrentado y adolorido. Y si esto no fuera suficiente, esa cruz estaba situada en una colina con vista a un camino importante hacia todas las actividades del día, lleno de vergüenza en medio del dolor. No se hizo en un evento privado donde solo algunos asistirían. Se hizo en la plaza de la ciudad. Por favor, la cruz era el mayor símbolo del amor de Dios por la humanidad. Representa mi vergüenza, tu vergüenza, nuestra vergüenza, nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros temores, nuestras vergüenzas, todos los rechazos experimentados, todos los dolores y el ridículo que hemos pasado. Si sentís que sos un don nadie, ¿por qué no miras al Calvario, a la cruz, y cuánto pagó Dios, el precio alto que pagó Dios? Dar a su único hijo para experimentar todos los dolores de una crucifixión, una agonía, para llevar sobre él todos nuestros pecados y morir en la cruz para sacarnos de la maldición del pecado. Si Dios tuvo el suficiente poder para sacar el aguijón de la muerte y la victoria de su tumba, entonces Él tiene el poder para romper todas nuestras maldiciones, todas nuestras ataduras, para liberar a nuestros hijos de sus vicios y pecados, para brindar y ofrecer alimentos a nuestra mesa, alimentos espirituales, alimentos emocionales, alimentos materiales, para sanar nuestros cuerpos de todas nuestras ataduras espirituales, emocionales y también físicas. Así como fue grande su muerte, no pudo ser tan grande como la sepultura, porque la sepultura le permitió la capacidad de convertirse en algo nuevo. Tenía que haber muerte para que hubiera vida. Aprendemos eso de la agricultura. El grano de maíz tiene que caer a tierra, tiene que morir, ser sepultado antes que pueda producir un maíz en la mazorca. Un grano produce cientos más, pero no brota como un solo grano. Vuelve en una forma mucho más grande. Y tenemos que entender que la cruz es un tipo de muerte. Y Jesús dijo que si no tomamos nuestra cruz cada día y le seguimos, no podemos estar con Él. Hoy hay todo tipo de representaciones de cruces. De madera, de metal, de plástico.
Pero las que Dios nos da para ayudar a matar a nuestra carne es la cruz de Cristo. Para nosotros puede ser el trabajo, lo que vos podés llegar a hacer, la posición, el puesto que deberías ocupar, pero todos conspiran contra vos. Pero Dios sabe que lo que más necesitas en este momento es mantener tu carne crucificada y de rodillas, orando a Él. Tal vez tu cruz es que estás solo, soltero, no has encontrado una pareja. Pero a pesar de lo que tu carne pueda desear, Dios está obrando en tu vida. Es más, creemos que la cruz es solamente para el soltero, pero no para el casado. El casado tampoco escapó de la cruz, porque a lo mejor para muchos la cruz está sentada junto a esa persona, porque vuelve a su casa solo para pelear. Y como Pablo le pregunta uno a Dios: Señor, quita esta espina en mi carne. Pero Dios dice: mi gracia es suficiente para vos. Si tu cruz no está a tu lado, sino que está en el pasillo, en la forma de tus hijos, que producen ataques y problemas y decepciones, te rompen el corazón, no importa. Dios está obrando, porque la promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para otros pueden ser los padres esa cruz. Quieren vivir para Dios, pero sus padres abusan de ellos, les victimizan y los alejan de la comunión con Dios. La sepultura de nuestro Dios, Cristo Jesús, fue impactante. El que podría curar a los enfermos, resucitar a los muertos, Él ha muerto y fue sepultado. Pero la historia relata que millones antes que Él y millones después de Él fueron sepultados. La diferencia es que su resurrección estaba más allá de la capacidad humana. Hasta ese momento nadie había resucitado por su propio poder. Pero la verdad que hasta ese momento nadie había sido Dios en la carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Y al igual que la cruz que mencioné anteriormente, esa cruz de Jesús era temporal. Y tu situación en este día, sea lo que sea, tiene esperanza. Porque habrá una resurrección para aquellos que eligen morir a su carne en arrepentimiento, ser sepultados con Él en el bautismo y resucitar por medio del poder del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. No podés conocerlo en el poder de su resurrección hasta que lo conozcas en su sufrimiento. Tenés que tener la seguridad de que Dios no te trajo una muerte y sepultura para dejarte enterrado en la tumba, sino que Él quiere terminar la obra que ha comenzado en ti. El evangelio que predicamos tiene dos aspectos. Uno es la obra que Dios ha hecho por nosotros, de lo que hemos estado hablando. Pero una segunda es la obra que Dios hace en nosotros. Y quiero dar una palabra de advertencia, porque hay muchos que enseñan que todo lo que necesitamos hacer para ser salvos es repetir una simple oración de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. No estoy en contra, pero te hago una pregunta: ¿dónde está el evangelio en esa oración? ¿A qué me refiero? ¿Dónde están la muerte, la sepultura y la resurrección en esa oración? ¿Estamos muertos con Cristo? ¿Estamos sepultados con Él? ¿Y podemos experimentar la resurrección por el poder de su Espíritu Santo? Esa es la pregunta que quiero hacerte.
Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9 dicen: el llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hechos 2, 23, 24. Que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron, clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Luego, una vez que creyeron en esto, se arrepintieron de corazón. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Tanto se habla de la Semana Santa, tanto se habla del miércoles, del jueves, con lo que involucró la última cena, el lavatorio de los pies, el juicio o la burla de juicio de Jesús, el Viernes Santo con el silencio, la reverencia por el respeto que se merece el sufrimiento de nuestro Señor. Tanto hablamos del sábado de gloria, del domingo de resurrección. Y en medio de un mundo que te habla de descanso, de vacaciones, para mí el gran mensaje es que hoy, allí donde estás, puedes enterrar tu pasado, tus pecados, tu vergüenza, tus dolores, tus desilusiones, tu infelicidad, arrepintiéndote hoy, lavándolo todo en el bautismo en el nombre de Jesús, para poder experimentar el poder a través del Espíritu Santo, para nunca más volver a la maldición del pecado. Qué lindas las palabras de Pablo. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. ¿Saben cuál es el gran mensaje de hoy? Que cualquiera sea la situación que estamos experimentando, en medio de la incertidumbre de la pandemia que está agudizándose en nuestro país, con la cantidad de muertos, con la cantidad de personas con los síntomas en terapia intensiva, con servicios sanitarios que ya no dan abasto. No importa que la situación económica sea incierta, sea lo que sea, tu dolor, tu depresión, la ansiedad, los desacuerdos, hay una esperanza. ¿Por qué hay una esperanza? Porque hay una resurrección para aquellos que eligen morir a su carne en arrepentimiento, ser sepultados con Él en el bautismo y resucitar por medio del poder del Espíritu Santo. Señor mi Dios, la historia de la Semana Santa es una historia de victoria. Sí, porque por amor a nosotros diste a tu Hijo para que experimente todos nuestros dolores producidos por nuestra desobediencia. Varón de dolores, dice la palabra. El profeta lo describe que fue al madero como oveja al matadero, inocente y sin culpa. Y dice el profeta también que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jamás podremos entender ni poder dimensionar el alcance de tus dolores,
cuando fuiste clavado en la cruz, azotado, vituperado, corona de espina, colgado en un madero cuando eres Dios, y un simple pedido tuyo podía ser, mi Cristo, que toda esta humanidad desapareciese por nuestra necedad. Pero no pediste que los ángeles viniesen a destruirnos como nos merecíamos, sino que padeciste hasta la muerte y dijiste: consumado es, no sin antes pedir por nosotros y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hasta el día de hoy no sabemos lo que hacemos, porque nos rebelamos contra tu santa voluntad a sabiendas. Perdónanos, perdónanos. No tomes en cuenta nuestros pecados. Y esa obra en la cruz que anuló el acta del decreto que pesaba contra nosotros, podamos sepultarlos en la decisión de entregar nuestras vidas a ti y experimentar el bautismo, enterrados, sepultados con nuestros pecados, y resucitar a una nueva vida, que es la resurrección por el poder de tu Espíritu Santo. Pero no para remendar lo que éramos antes, sino que poder experimentar que somos nueva criatura, nuevas criaturas, donde las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Gracias por la victoria sobre la vergüenza de la cruz. Cristo Jesús ha resucitado, y por cuanto Él vive, los que creemos también vivimos. Porque Él ha resucitado, tenemos la esperanza sobre toda la incertidumbre, sabiendo que en Cristo somos más que victoriosos. La esperanza de la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es mi deseo que este domingo de resurrección puedas experimentar la muerte de tus pecados, el bautismo que te da una vida nueva, y la resurrección en el poder del Espíritu Santo, que hace que toda tu vida sea nueva en Cristo. En el nombre de Jesús, que reciba su bendición.